Bienvenidos al canal Cursos Geotecnia. En el día de hoy vamos a seguir hablando sobre los estudios geotécnicos y sobre todo lo que encontramos consignado en el título H de la NSR 10. Luego de leer lo que se establece en la parte H111 sobre objetivos y alcances de este título H, podemos resumir los siguientes aspectos. El primero tiene que ver con el tipo de aplicación para el que está pensado este título H. La norma es clara y habla sobre estudios geotécnicos de edificaciones. Es un primer aspecto a tener en cuenta a la hora de la presentación, realización del estudio geotécnico. La norma, la NSR 10, está pensada para resolver problemas relacionados con edificaciones. El segundo aspecto tiene que ver con la necesidad de realizar investigación del subsuelo en el sitio donde se va a realizar dicha edificación. Además de realizarse teniendo en cuenta las características arquitectónicas y estructurales de dicha edificación. Un segundo aspecto importante a tener presente. Tercer aspecto, la idea es que se presenten recomendaciones geotécnicas tanto de diseño como de construcción, teniendo en cuenta excavaciones, rellenos, estructuras de contención relacionadas con la edificación. También está pensada en aquellas soluciones relacionadas con la rehabilitación o reforzamiento de estructuras existentes. Un cuarto aspecto, la norma tiene en cuenta el diseño sismo resistente. Por eso es necesario revisar también aspectos consignados en el título A del presente reglamento. Y por supuesto, no solo la edificación debe soportar efectos sísmicos, sino también cualquier otra amenaza desfavorable desde el punto de vista geotécnico. Si continuamos leyendo, en la parte H1 de la norma, encontramos uno relacionado con la firma de los estudios. La norma establece que quien dirija y avale un estudio geotécnico debe ser un ingeniero civil. Este es un aspecto importante. Pero no solo un ingeniero civil, sino que debe estar titulado, matriculado en el COBNIA y con una tarjeta profesional vigente. Además, este ingeniero civil debe contar con una experiencia. La norma es clara y dice que debe ser mayor a 5 años en el diseño geotécnico de cimentaciones. Y esta experiencia cuenta a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Esta experiencia puede el ingeniero civil relacionarla teniendo en cuenta que ha estado bajo la dirección de un profesional facultado para tal fin. Una alternativa es la de realizar estudios de posgrado en el área de geotécnica. Si nos vamos a la parte H1122, se habla sobre el cumplimiento y responsabilidad. Aquí es importante anotar que en este reglamento se encuentran consignados unos aspectos mínimos que se deben cumplir para la realización de estos estudios geotécnicos. Sin embargo, esto no exime al ingeniero responsable de la ejecución del estudio geotécnico de realizar toda la investigación y todos los análisis necesarios para identificar amenazas geotécnicas. Es decir,
el ingeniero geotecnista debe realizar una adecuada caracterización del subsuelo que le permita realizar análisis y luego presentar recomendaciones de diseño y construcción, no solo para la edificación, que en principio se va a construir, sino también para cualquier tipo de estructura o infraestructura adyacente, vecina a la edificación. Estos son aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de la ejecución de los estudios geotécnicos. Luego, en la parte H2.1 se define lo que es un estudio geotécnico y, por supuesto, vamos a hablar también de los tipos de estudios geotécnicos que la norma establece. En primer lugar, se establece como definición de un estudio geotécnico un conjunto de actividades que comprenden el reconocimiento de campo, la investigación del subsuelo, los análisis y las recomendaciones necesarias para el diseño y construcción de una obra en contacto con el suelo. Es importante garantizar un comportamiento adecuado de la edificación. Nuevamente aquí se resalta que es un documento pensado para edificaciones. Además de proteger ante todo la integridad de las personas ante cualquier fenómeno externo. Por supuesto, se deben proteger todas las edificaciones, toda la infraestructura relacionada con dicha edificación. Eso quiere decir que debemos estar muy atentos a garantizar la estabilidad no solo de la edificación que se va a construir o que se está analizando, sino también la estabilidad de predios vecinos, estructuras vecinas. En dos grandes apartes podemos dividir el estudio geotécnico, uno relacionado con la investigación que se debe adelantar en el subsuelo y otra que tiene que ver con todos los análisis y las recomendaciones que se deben plantear relacionadas con la cimentación de dicha edificación. En cuanto a la clasificación de los estudios, la norma, en primer lugar, habla de los estudios geotécnicos preliminares, como un conjunto de actividades necesarias para aproximarse a las características geotécnicas del terreno. Esta es una aproximación que busca establecer las condiciones que pueden llegar a limitar su aprovechamiento, cuáles son los problemas potenciales que se pueden enfrentar a la hora de realizar la construcción de la edificación en un determinado sitio. Es un estudio que pretende plantear unos criterios geotécnicos y unos parámetros en cuanto a la elaboración de un proyecto. Es decir, que en este estudio geotécnico preliminar es posible que aún no se tenga claro qué tipo de proyecto se va a enfrentar en ese lote o ese sitio en particular. Podríamos estar hablando de una edificación de 2 niveles, de 3 niveles, de 4 niveles. Precisamente lo que se busca es establecer condiciones que limiten el aprovechamiento de ese sitio para la construcción de una edificación. Estos estudios geotécnicos preliminares se dan mucho cuando se tiene un proyecto de urbanización. Ya cuando la norma establece al estudio geotécnico definitivo, ya es clara la norma que se realiza para un proyecto en específico. Es decir, que el ingeniero geotecnista debe contar con información relacionada con ese proyecto, la parte arquitectónica, la parte de sistema estructural de cargas, y a partir de dicha información el ingeniero geotecnista debe precisar todo lo relacionado con las características físico-mecánicas del subsuelo que se va a ver afectado por las cargas y por supuesto plantear unas recomendaciones a nivel de diseño y construcción de todas las obras relacionadas. Además, aquí se establece la necesidad de tener muy presente lo consignado en el título A en cuanto al diseño sismo resistente. También que este estudio geotécnico es de presentación obligatoria, sobre todo cuando se va a solicitar la licencia
de construcción. De manera general, se requiere definir muy bien las características del suelo sobre el cual va a estar apoyada la edificación, de tal manera que planteemos unas recomendaciones a nivel de diseño y a nivel de construcción de la cimentación. Continúa la norma estableciendo cuál debe ser el contenido mínimo de un estudio geotécnico. Y de esta manera se establece entonces lo que vamos a consignar en el informe geotécnico. Aspectos relacionados con el proyecto, aspectos relacionados con el subsuelo, por supuesto, los análisis geotécnicos, las recomendaciones para el diseño, no dejar de lado las recomendaciones para protección de las edificaciones y predios vecinos, recomendaciones para la construcción y unos anexos en donde podemos incluir planos de localización, podemos incluir registros de las perforaciones, fotografías, ensayos realizados en el campo y en el laboratorio, toda esa información que le da sustento a el cuerpo del trabajo, en donde encontramos los análisis geotécnicos y las recomendaciones tanto de diseño como de construcción. Muy bien, hasta aquí aspectos importantes relacionados con el estudio geotécnico, y en un próximo video estaremos hablando sobre los estados límites y los factores de seguridad.